Bueno, y vamos a pasar a nuestro primer tema, que es bastante interesante. Ha estado bastante en la discusión pública el tema previsional y laboral, algo que no podemos dejar de conversar. Y para eso está junto a nosotros Roberto Fuentes, gerente de estudios de la Asociación de AFP. Bienvenido, Roberto, a Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, José Francisco y Mara. Roberto, cuéntanos un poco, porque desde la Asociación de AFP mostraron un informe previsional económico sobre las mujeres, un poco en base a este mes, ¿cierto? La evolución de la situación laboral y previsional. ¿Cuáles fueron las principales observaciones que obtuvieron por parte de este estudio? Mira, después de un riguroso análisis de cifras de las encuestas del mercado laboral y de las cifras administrativas del sistema de pensiones, nosotros concluimos de que las desigualdades estructurales del mercado laboral están afectando particularmente la protección social de las mujeres. Y esto se explica básicamente porque las mujeres tienen una menor tasa de participación laboral, por ejemplo, un 52% versus los hombres que participan un 71%. Tienen una mayor tasa de desempleo, por ejemplo, las mujeres tienen 9,4% y los hombres solo 7,1%. Tienen una menor ocupación laboral, las mujeres 47% y los hombres un 66%. Y todo esto también sumado a que las mujeres muestran una mayor informalidad laboral, con un 28,4% versus los hombres, que son un 24,8%. 1,1 millones de mujeres trabajan hoy día en la informalidad. Y todo esto afecta las pensiones que obtienen. Un segundo. Precisamente quería como recalcar eso, porque se entrampa mucho el debate en lo que tiene que ver con que las mujeres tienen peores pensiones, y un poco se trata de parchar esa situación, pero esto tiene un problema anterior, que se refleja precisamente en estudios como este, que tiene que ver con la participación laboral y la informalidad. Efectivamente. Entonces, nosotros ¿cómo creemos impacta en el fondo eso directamente, para empezar un poco a hablar del problema de raíz, finalmente, de las bajas pensiones en las mujeres? Efectivamente, nosotros pensamos y estamos convencidos que en general todas las políticas públicas, los proyectos de ley y los análisis que se hacen están enfocados en que el sistema de pensiones corrija estas desigualdades, siendo que la matriz inicial y lo que genera estas desigualdades están precisamente en el mercado del trabajo. Y es aquí donde necesitamos que las políticas públicas, que los medios de comunicación, que los investigadores laborales centren su mirada para que, en definitiva, se mejoren las pensiones de las mujeres. Y en ese sentido, ¿cómo enfrentan los sistemas de pensión, y en particular el chileno, cuando, independientemente de lo que se haga con la cotización obligatoria, si es que no hay cotización, esto ya es como un problema ya básico, como cómo se puede financiar un sistema de las características que sea si es que las personas no están contribuyendo constantemente a él, y cómo afecta a esas mismas personas finalmente? Bueno, esa es una pregunta bastante de base y muy importante, José Francisco, porque efectivamente nuestro sistema de pensiones tiene 3 pilares. El primero es un pilar solidario, no contributivo, y que es financiado con recursos públicos. El segundo pilar es el pilar contributivo, donde participan las AFP y donde ahora va a participar este nuevo Fondo de Protección Social Contributivo, que es el FAP, que le llaman con la nueva reforma previsional. Y también tenemos el pilar voluntario, donde participan otras instituciones adicionales a las AFP. Entonces, efectivamente, en nuestro sistema, hoy día, con la cantidad de reformas que se han hecho, hoy día hay un financiamiento que ha crecido mucho y muy importante de los sistemas de seguro social y el sistema solidario. Pero hay que tener cuidado, porque se debe fortalecer y no dejar que se desincentive la cotización de los pilares contributivos, como es el sistema de cuentas individuales. Entonces, creemos que es muy importante que los incentivos y las políticas públicas vayan orientadas
a que exista una mejoría en el mercado laboral para que efectivamente las cuentas individuales y los ahorros de los trabajadores crezca y financie gran parte de las pensiones que necesitan los chilenos. Y en ese sentido, ¿cuál ven ustedes que pueden ser, o sea, es parte del diagnóstico del estudio, no sé si tienen esas resoluciones, pero al final, ¿cuál ven ustedes que son las posibles soluciones tal vez para este problema que llaman un poco estructural del mercado laboral actual? Mira, yo creo que hace pocos años se está creando una conciencia muy importante respecto de la informalidad laboral. Uh-huh. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, el INE está sacando un informe especializado para cuantificar y medir la informalidad laboral en nuestro país. Adicionalmente, la Asociación de AFP, junto con la CPC y la SECH, el año pasado realizó una mesa con investigadores y economistas donde hicieron un diagnóstico y hicieron una propuesta de 15 medidas para eliminar o disminuir la informalidad. Puedo mencionar algunas de las 15 propuestas. Las 3 más importantes, podríamos decir, es que hay que fortalecer el subsidio al empleo joven a través de aumentar la cobertura, mejorar los beneficios, mejorar la indexación, mejorar la información, etcétera. Otro elemento importante también, ligado también al tema de la regulación, es que, por ejemplo, trabajadores independientes que requieren permisos municipales o estatales para participar, que tengan también que demostrar un cierto nivel de cotizaciones para efecto de renovar sus permisos. Yo creo que es importante colocar este tipo de incentivos. Y adicionalmente, más ligado al ámbito previsional, también nosotros propusimos una PGU, una pensión garantizada universal escalonada, con el objetivo de establecer una pensión garantizada base, y a medida que un trabajador demostraba cotizaciones previsionales, que esta pensión garantizada universal fuera aumentando, de tal forma que existiesen incentivos en los trabajadores de cotizar y obtener una mejor pensión. Claro, hoy día el problema, que es como una externalidad de la PGU también, es que como es pareja, da lo mismo si tú contribuyes o no, porque hay un umbral de personas que con el pilar contributivo no le alcanzaría a una pensión autofinanciada, que en el fondo no es tan relevante o es menos relevante si es que tienen cuántos años de cotización tengan. Y en otros sistemas, por ejemplo el sistema de reparto, si es que no tienen cierta cantidad de años cotizados, 10, 20, algunos, por ejemplo en nuestro país antes de este sistema, la cotización es 0. En cambio en nuestro país sí aborda ese problema. Desde ese punto de vista, ¿cómo se pueden fortalecer esos incentivos como para eliminar o disminuir las lagunas previsionales, fomentar la formalidad laboral, cuando a veces pareciera que tenemos un sistema tan rígido que no le permite a personas que quieren otras alternativas de trabajo poder estar en la formalidad? José Francisco, yo creo que tú precisamente estás relevando el tema más importante. Efectivamente, uno de los problemas para establecer una política pública, para hacer una mejora relevante, es que, por ejemplo, en el tema independiente, los sectores independientes son muy heterogéneos, ¿ah? Entonces, se requiere un pool de políticas públicas que mejoren, en definitiva, e incentiven la cotización previsional. Entonces, por ejemplo, las políticas sociales también de ayuda a las personas muchas veces toman como requisito el tener pocas cotizaciones previsionales. Entonces, las personas se informan, entienden y muchas veces evaden o subcotizan o incluso trabajan informales para efecto de obtener esos beneficios previsionales que entrega el Estado. Entonces, es un tema muy complejo, un tema de incentivos, un tema de desincentivos, y por eso que es bueno poner énfasis y poner la lupa, digamos, tanto las políticas públicas como los economistas, y también el sector privado que puede contribuir con su conocimiento para mejorar, digamos, el mercado laboral. Oye, precisamente quiero volver al tema de la informalidad laboral femenina.
claramente aquí hay varios temas en discusión que yo creo que también hay cosas que tienen que ver con las preferencias, los tipos de trabajo, también los accesos a sala cuna y un montón de temas que están que debiesen ser parte de una política pública integral en cuanto a la incorporación de la mujer al trabajo formal. Pero ¿qué propuestas podrían tener ustedes para precisamente ayudar, fomentar a la formalización del empleo femenino y tratar, si no me equivoco, es prácticamente 1/3 que trabaja de manera informal, que es bastante alto? ¿Qué tipo de incentivos podríamos generar precisamente para la población femenina? Mira, en general, políticas, podríamos decir, de tipo amplias, básicamente es mejorar la capacitación y la educación y la productividad de la fuerza laboral femenina. Ahora yo les quiero contar una buena noticia, que no todo, digamos, es mirar el tema, digamos, con el vaso medio vacío. Si uno mira las estadísticas del sistema de pensiones en forma a lo largo del tiempo, uno observa efectivamente que las mujeres más jóvenes están trabajando más, tienen una mayor cantidad de años cotizados al momento de jubilación, y de hecho también hay un segmento de mujeres que incluso ganan mucho más que los hombres a igual edad de jubilación, y esto se debe a que sabemos nosotros en la actualidad que la mujer se ha integrado en forma relevante a la educación superior, a la universidad, mucho más que los hombres. Entonces eso al final está rendiendo fruto desde esa perspectiva laboral y previsional a este segmento de mujeres que logran capacitar, estudiar y participar en forma formal en el mercado. Y en ese sentido, la diferencia en edad de jubilación, ¿podríamos ponerla en la discusión también? Bueno, en términos de igualarla con el objetivo también de, considerando además que las mujeres vivimos más y jubilamos antes, entonces ¿también debería estar en la discusión pública ese elemento? Bueno, mira, el tema de la edad de jubilación es un tema que, si nos comparamos con los países de la OECD, que es el referente que estamos usando últimamente para ver cómo es la calidad de las políticas públicas que hacemos en esa materia en Chile, muestra que aproximadamente 3 o 4 países, Chile, Polonia y no recuerdo cuál otro, son los únicos que hacen una diferencia en la edad de jubilación. Y en todos los demás países hay Argentina también, ¿o no? Si no me equivoco. Sí, pero es que Argentina no tiene... No, claro, tiene otro sistema. Tiene un sistema de reparto. Sí. Recuerden que se eliminaron las AFJP, digamos, en Argentina. Y en realidad, digamos, coexisten estas diferencias de edad que existían en la antigüedad. Pero, bueno, sabemos que efectivamente el jubilarse 5 años antes que los hombres y a su vez vivir más que los hombres, aproximadamente 5 años más, en la práctica lo que hace es reducir más de 1/3 las pensiones de las mujeres respecto de los hombres en igualdad de condiciones de ahorro y edad. Entonces obviamente ese es un elemento que está al debe, y básicamente distintas, por ejemplo la Comisión Bravo hizo una propuesta de igualar la edad de jubilación, pero no al momento actual de los pensionadas, sino que a las mujeres que recién venían ingresando al mercado laboral, y en forma gradual. Entonces, de tal forma que el mercado laboral se adecuara, digamos, a esta mayor participación laboral a edades avanzadas de las mujeres. Porque en la actualidad, hoy día, una mujer llega a los 60 años y llega el empleador y le pregunta, bueno, ¿y está en la edad? Se tiene que pensionar. Y muchas veces por temas de ese estilo, digamos, las mujeres salen del mercado laboral. Mientras que si existiese la política pública, la ley que establece igualdad de edad de jubilación, no existiría esta presión para que las mujeres dejaran de trabajar. Claro, y en ese sentido, cuando estamos viendo esta multicausalidad de los problemas de las pensiones más bajas de las mujeres, pareciera que cuando hablamos de las soluciones, como por ejemplo lo que comentábamos, de equiparar la edad de jubilación o incorporar la participación o aumentar la participación en el mercado laboral, de esto hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que hacer en paralelo. Es decir, esto no hay como una
fórmula mágica que se aplica instantáneamente. Desde ese punto de vista, si es que hubiese que priorizar, como entendiendo este panorama, ¿cuál te parece que son como las políticas o propuestas más importantes que habría que hacer como país y con cuánta intensidad? Por ejemplo, equiparar la edad de jubilación, ya, pero ¿en cuánto tiempo aproximadamente habría que hacerlo para que el mercado laboral se adapte a esa realidad? Mira, básicamente esto habría que hacerlo en forma muy gradual. Por ejemplo, medio año según cohortes, o sea, según año de generación en la cual las personas van incorporándose al mercado laboral, y obviamente partiendo solamente en las generaciones más jóvenes, aquellos que ingresan recién al mercado laboral, de tal forma que tenga un horizonte para adaptarse y para acomodarse en el mercado laboral y respecto de las expectativas de trabajo en 35 o 40 años. Entonces, obviamente esa es la fórmula más, y así es como lo han hecho los países de la OECD. Por ejemplo, Dinamarca, si no me equivoco, que es el país que tiene la mayor edad de jubilación, ambos jubilan a los 74 años. Esa es la edad legislada, pero actualmente los actuales pensionados en Dinamarca se están jubilando a los 67. Pero se está previsto de que de aquí al año 2000, a 20, 40 años más, se llegue en su momento a una jubilación de los 74 años. Entonces, obviamente, estos son procesos graduales para que se adapte el mercado, para que se adapten los trabajadores y de esa forma evitar un shock y un trauma, porque muchas veces dicen, ¿cómo pretenden elevar la edad de jubilación si no hay trabajo para las mujeres a esa edad? Pero obviamente por eso tienen que ser procesos graduales. Claro. Bueno, y en esa misma línea, perdón, Mara, esta gradualidad quizá hay que verla también, porque hoy día la información que tenemos nos dice ya a los 65 años, porque es la edad de jubilación de los hombres, pero sabemos que cuando se fijaron esas edades, la expectativa de vida era completamente distinta a la que hoy día tenemos. Entonces hay que cubrir mayores años de supervivencia con una cantidad acotada de recursos. Por tanto, quizás esa proyección no solamente tiene que ser equiparar a los hombres, también tiene que ser, bueno, pero ¿los vamos a equiparar dónde? ¿En lo que están ahora? ¿O hay que hacer un cambio general también para los hombres? Bueno, efectivamente, ese es un tema también importante que señalas tú, José Francisco. Respecto del año 1981, cuando se creó el sistema, las expectativas de vida se han incrementado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cerca de 9 años. ¿Ya? Y en torno a los 9 años, y los hombres también en una cantidad de años similar, un poco menor. Entonces, claramente esto se debe a una buena noticia, porque hay mejor acceso a salud, hay mejor salubridad, hay mejores condiciones económicas, estamos viviendo más. Pero efectivamente el correlato negativo que tiene esto es que esa misma plata que ahorré con un 10%, que hoy día sabemos que va a ser un 14,5 por lo menos, de que un tiempo más, me tiene que durar para vivir más años, y eso hace que la pensión cada vez se recalcule a la baja, digamos. Roberto, algo que me parece que es clave, ¿cómo podemos incentivar el ahorro voluntario? Porque hoy día los jóvenes, por ejemplo, cuando no tienen hijos, a lo mejor están ganando buenos sueldos, pero no tienen tanto gasto, o hay momentos en la vida, o gente que, no sé, de repente me imagino algunos rockstar, algunos superactores que les va muy bien un tiempo, ganan mucha plata y después no, pero después terminan con pensiones malas porque en los momentos donde tenían mayores ingresos sin tantos egresos, no ahorraron lo suficiente y pudieron haber puesto un ahorro voluntario precisamente en esos momentos que le hubiera aumentado su pensión después. ¿Qué clave o qué cosas podemos hacer para fomentar también el ahorro voluntario, tal vez en algunos momentos de la vida, no siempre? Mira, yo en una etapa, digamos, del trabajo en la Asociación de FP, nosotros recorrimos todo Chile capacitando a profesores que a su vez explicaban seguridad social a trabajadores, a alumnos de enseñanza media. Y cuando nosotros le explicábamos cómo funcionaba el sistema y los beneficios tributarios que existían y las bonificaciones estatales que habían para
aquellos que hacían un esfuerzo de ahorro para obtener una mayor pensión en el futuro, se tomaban de la cabeza y decían, oye, pero ¿por qué no me contaron esto antes? Yo hubiese hecho ahorro, yo hubiese hecho un esfuerzo, pero en realidad la información siempre ha estado disponible. Las AFP hemos hecho esfuerzo de información, pero muchas veces nos encontramos con que la época pasiva o la edad de jubilación o la pensión para la mayoría de las personas y los seres humanos en general, porque no es solo Chile, se ve con mucha lejanía. Claro. La gente no quiere pensar cómo va a ser su vida cuando tenga 60, 70 años. Es muy difícil que la gente se ponga los zapatos y se proyecte a 30, 40 años más. Entonces, obviamente el tema de informar, inculcar con educación previsional a los afiliados es un tema súper relevante, y muchas veces es relevante también la estrategia con la cual se informa. Entonces, por ejemplo, hacer una PB de 100.000 pesos mensuales o incluso menos, 10.000 pesos mensuales, significa aumentar la pensión mensual muchas veces, dependiendo de la edad de jubilación, en 100.000, o sea, 100.000 pesos, o sea, mucho más de lo que yo ahorro. Y eso es gracias a que esa cotización previsional se invierte, gana rentabilidad y va creciendo e impacta en forma mucho más relevante la pensión. Claro, bueno, el problema que tú describes, Roberto, es el esencial del sistema de pensiones, que en el fondo proyectarse a tan largo plazo y postergar gasto actual para gasto presente, para futuro, hace que en el fondo sea obligatorio el sistema de pensiones. De hecho, por eso es obligatorio, porque si no nadie ahorraría pensando en la pensión. Pasa lo mismo con otras cosas, o sea, no sé. Pero hay que mencionarlo porque de repente vemos, y yo insisto, de repente vemos casos de gente que en momentos de su vida ganó mucha plata, gente muy conocida, muy famosa, después que reclaman que tiene mala pensión y uno dice, pero ganaste más que cualquiera de todos nosotros y tenés menor pensión precisamente porque no se genera ese intento de pensar en el futuro, la verdad, hoy día. Bueno, pero hay que ser machaca con ese tema. Así es. Bueno, le queremos agradecer a Roberto Fuentes, gerente de estudios de la Asociación de AFP, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante la conversación. Muchas gracias, José Francisco y Mara. Encantado de venir nuevamente. Buenísimo. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa. Quédese con nosotros en Radio Agricultura porque viene más. Llegó la hora.